Nape Show. Buenos días, mi nombre es Alfie Anders, este es Nape Show. Vamos a empezar con el episodio número 8, donde vamos a tratar los países de Bolivia, Argentina, México, Colombia, Chile y España. Y vamos a encontrar cómo entre todos ellos hay un lazo que los está uniendo y cada vez más. Para comunicarse con nosotros, escríbanos por nuestras redes sociales que se encuentran abajo. En Bolivia esta semana, la nueva presidenta, Jeanine Áñez, elegida por ser en el escalón jerárquico la que le correspondía ser presidenta, ella era la vicepresidenta segunda de la Cámara de Senadores. Ella aceptó el cargo para llevar a cabo el periodo de transición que necesita Bolivia en la política. Cuando toma el poder, fue acusada tanto por la oposición como por una oposición internacional que comenzó a armarse de haber llevado a cabo un golpe de Estado. Sin embargo, ella fue electa y se siguió el orden jerárquico y ella aceptó, además de los riesgos, hacerse cargo el periodo de transición hacia el llamado de unas nuevas elecciones presidenciables. Apenas asumió el cargo, Jeanine Áñez, lo primero que hizo fue anunciar el cambio de la cúpula militar, una medida que se considera razonable considerando que la cúpula militar anterior respondía al expresidente Evo Morales. Además de ello, se decide cambiar los ministros como también los cargos más importantes dentro de la estructura estatal. Estos cambios sirvió a la oposición, como también a la oposición internacional, para acusar que Bolivia estaba llevando a cabo un golpe de Estado y estaba dejando de lado, tratando de eliminar a toda oposición posible del anterior gobierno. Siguiendo con el proceso de transición, decide llevar a cabo una operación en Cochabamba, en tierra de Evo Morales, en contra de los militantes del oficialismo, quienes eran fogoneados por Evo Morales desde afuera para incentivando al conflicto con los policías y los militares, a la rebelión. En esa operación se logró capturar más de 400 personas, de las cuales tenían dinero, armas y explosivos. Una vez haberse asegurado estos puntos esenciales para la transición, decidió iniciar el diálogo con los oficialistas del MAS, del partido oficialista, el Movimiento al Socialismo. Y quienes liderarían esa negociación en la oposición sería la tal Salvatierra, quien era la senadora primera, la presidenta del Senado, por parte del oficialismo. ¿Por qué remarco esto? Porque la élite política del movimiento al socialismo, cuando renunció Evo Morales y renunció Álvaro Liniers, todos renunciaron con ellos y se dieron al exilio también, pensando que se venía un golpe militar y que los iban a perseguir. Salvatierra es una de quienes se había escondido. Después, cuando se dio cuenta que ella podría haber sido presidenta, si es que ella no se hubiera escondido, recién comenzó a salir y por órdenes de Evo Morales. Es decir, como ella no estaba, fue elegida Jeanine Áñez. Ahora, como ella había presentado las renuncias junto a Evo y después se dio cuenta que todavía se seguía una transición democrática, que no era un golpe de Estado, ella decidió aparecer. Se generaron varios conflictos antes de las reuniones de diálogo, donde con otros grupos masistas que al final aparecieron nuevamente, quisieron entrar por la fuerza al Congreso boliviano y la policía no se los dejó por la renuncia. Se grabaron videos, se pasaron y se anunciaron como que había una presión militar, no se estaba dejando trabajar a los senadores, a los representantes políticos. Sin embargo, ellos habían renunciado.
Durante los diálogos, lo más importante que exigían el masismo era que quieren que les garanticen una ley de no persecución política y un salvoconducto para los políticos. Y estas negociaciones estando limitadas a lo que quiera el expresidente Evo Morales desde México. Lo interesante, y es lo que siempre hacen todos los políticos siempre se consideran ser perseguidos políticos, entonces quieren una garantía. O sea, además de tener un rol importante en la estructura política, en la vida de la gente diariamente, y la gente me refiero a bebés, niños, adolescentes, adultos, los viejos, además de tener una gran responsabilidad, ellos quieren siempre salir protegidos por una cuestión de que son políticos y representan la voz de un sector. Otra mentira más y otro error, no solo de la política, sino de la democracia. Y con esto no estoy criticando a la democracia, sino que la democracia debe perfeccionarse. Más en América Latina, donde vemos que estos sinvergüenza de los políticos, lo único que continúan queriendo hacer hace ya más de 50 años es apoderarse y aferrarse al poder. En todo este embrollo aparece Mesa, después de estar unos días callados tratando de analizar la situación, aparece y apoyó al gobierno de transición y dice: nosotros fuimos los más afectados en esta situación. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos estar ahora mismo siendo presidentes. Sin embargo, no lo somos. Tanto Mesa como Yanine Áñez, la nueva presidenta de Bolivia de transición, acusaron a Evo Morales de haberse llevado a cabo un autogolpe él mismo para limpiarse las manos, lograr asilo afuera y armar y orquestar internacionalmente a un llamado golpe de Estado. Sin embargo, el que lo inició fue él, ya que él comenzó a violar toda la constitución que él había hecho. Él la comenzó a violar, a violentar y además a considerarse el único salvador posible, error de todos los socialistas, el único salvador que puede guiar a la sociedad de los ciudadanos al éxito. También se llevan a cabo la detención de 4 cubanos, quienes tenían miles de dólares, por no decir cientos de miles de dólares, y fueron acusados por los mismos ciudadanos de La Paz, quienes acusaron a ellos de que le estaban repartiendo dinero para poder generar caos y problemas. También en los problemas que hubieron estos días, en los conflictos con la policía boliviana en La Paz, se agarró un argentino que era parte de la FARC. Fíjense cómo todo se va conectando, porque también se agarraron venezolanos. Entonces, ahora no todos los venezolanos del bolivianismo del siglo XXI respondiendo a Maduro. Entonces tenemos cubanos, venezolanos, la FARC, todos están armados, todos están entrelazados. Y lo que buscan es el caos. Son los mismos quienes estaban en Chile y generaron ese caos. Son los mismos que en Argentina se agarraron cuando buscaban el caos con Macri. Todo esto responden a una estructura más regional por medio de los movimientos de izquierdas para desestabilizar los gobiernos y llamar de vuelta al populismo. Entonces, la presidenta Áñez decide la expulsión de 725 cubanos, todos en teoría disfrazados de médicos, quienes se van a puntos estratégicos y desde allí informan tanto al gobierno boliviano como a Venezuela y a Cuba de los movimientos, sospechas, ideas, son como ojos y donde arman informes. Esta gente que en teoría la oposición dice no, es para la salud, no, son espías y se fueron. Como así también Áñez afirmó que se rompían las relaciones con Venezuela, con Maduro, y echaba su administración diplomática y aceptaba como presidente al presidente Guaidó. Mientras tanto, de afuera, Evo Morales, mientras llamaba a la pacificación, porque todos sus Twitter son pacificación, hermanos, racismo, imperialismo, discriminación, son ellos blancos, pero no hablan del líder de Potosí, que estaba antes que Camacho, Pumari, un hombre con rasgos indígenas, con
con pasado de minero, sindicalista y que se hizo cargo del Comité Cívico de Potosí, y quien llevó a cabo él primero las protestas y fue el líder, pero no, eso no saben los medios internacionales y Evo Morales no lo nombra. Y es más importante que Camacho. ¿Pero por qué agarran a Camacho? ¿Porque es blanco, es criollo? No. Pero al indio de Pumari no lo agarran. ¿Por qué? Porque a ellos le convienen. Y no lo nombra, y no lo nombra. Desde allá, sin nombrarlo, por abajo termina mandando a todos sus oficialismos, todos sus militantes oficialistas, a que repriman a la policía y a los militares. Es más, hizo un comentario súper fogoneado que fue repudiado desde los mismos políticos mexicanos, diciendo que llamaba a la rebelión de quienes respondían las Fuerzas Armadas a él, porque hubo un golpe de Estado. Sin vergüenza, además de varios reportajes de México, aceptar que gobernar 20 años estaba bien y que él no violó ninguna constitución. Y en Argentina, la verdad, la particularidad del país de Argentina es una vergüenza. Cómo terminó el Congreso argentino apoyando la iniciativa de que se acusara a Bolivia que hubo un golpe de Estado, y el pecho frío del presidente actual de Argentina, Mauricio Macri, quien no terminó aceptando, y pecho frío me refiero, por no decir un inútil, imbécil, inerte, quien no reconoció aún el gobierno de transición de Áñez por temor, miedo o porque está negociando algo con Fernández, porque todos estos, Fernández es un socialista yendo a comunista, pero acá tenemos a Mauricio Macri, es un socialdemócrata, y entre ellos están buscando proteger todos los quilombos que se le vienen a este Macri. Y como la frutilla del postre, termino cerrando algo que todos los socialistas tienen. Todos los gobiernos socialistas tienen. Dicen pelear por el bolsillo de la gente, pero ahí vemos cómo la casa, cuando se entra a la casa de Evo Morales, y no es porque ahora vamos a toda la casa, si nos fijamos cómo viven, porque él no puede vivir bien, no. Pero cómo viven, de lo que es vivir bien, se exageran mil metros más allá de lo que es bien. Se cruzan esa línea. Y que tenemos un baño impresionante, una casa que parece un palacio. Ese tipo de amor por el dinero y del poder es lo que hace y lo que produce la falla de los socialistas. Y hay un montón de libros escritos sobre eso. El socialismo falla porque se enamora del poder, no puede soltar el poder. Se enriquecen ellos se enriquecen y usan a la gente, mientras no lleva al progreso a la gente, no solo no la lleva, las usa, y como Evo Morales, envían a ellos a la muerte. En Cochabamba hubieron 5 muertos, lo envían a ellos a pelear, mientras ellos están en el exilio. Esto ya lo hemos visto en América Latina. Pasando a otro país, en Argentina, además de haber declarado el golpe de Estado en Bolivia, ¿sí? Y toda una tremenda mala comunicación e interpretación de los medios internacionales de Argentina, donde se muestra además que hubo un profundo adoctrinamiento en Argentina, donde todos los medios, las empresas, todos son socialistas, no hay uno que se salve, y los que se salvan se van, por encima son cagones, los que no se quedan a pelear. Y un ejemplo son los bolivianos, cómo se quedaron y pelearon por la democracia. En Argentina todos se van, entonces se construyó un país en socialismo, donde se está ahí adentro este pensamiento socialista, y así no se reconoce este periodo de transición, no se lo reconoce y se acepta que hubo un golpe de Estado ahí. Ahora, después de no sesionar como por 2 meses, el Congreso argentino sí se unen para emitir este documento. Ahora nos fijamos en Bolivia, pero no nos fijamos en nuestra economía, con una inflación casi del 4% y que viene un acumulado de casi el 60% anual. Entonces, estos problemas económicos que suceden en Argentina no. Nos encargamos de lo que vemos en otro país, hablamos del otro país, pero problemas económicos en Argentina no los vemos. Y el nuevo presidente electo que tiene que asumir ahora en diciembre, quien dice no va a reconocer al gobierno de transición de Áñez y que va a tratar de traer de México a Evo Morales para que resida en Argentina. Y acusa, el capitalismo está detrás de los movimientos populares y los líderes, y Estados Unidos está llevando a cabo los mismos planes de los años 70, totalmente fuera de la realidad.
Y además de esa irrealidad que construye y el relato que comienzan ya a armar para la gente, comienza a armar un consejo del hambre. Un consejo del hambre donde no llama, como hacen siempre los populistas, no llaman a gente que sabe del tema. ¿Qué hacen? Llaman a gente que se conoce, conocidos de ellos, primo, hermano, alguien que critica, corta la calle. Llaman a los que son conocidos por medios nacionales, en la TV. Arman una especie de Frankenstein donde no tienen capacidad de generación de ideas porque no son gente intelectual ni con experiencia. Y en teoría vamos a luchar todos por el hambre. Algunos se emocionan, otros lloran, las cámaras lo miran, que no puede ser. Argentina puede siempre lo mismo, da alimento puede dar a 400 millones de personas. Siempre el mismo argumento, los mismos inútiles tratando hace 40 años de solucionar los problemas argentinos y no lo pueden. Estos personajes tienen que no estar más en política y a ver cuándo los argentinos pelean por una democracia. En México, las cosas se le han ido complicando a AMLO, a López Obrador. ¿Por qué? Al recibir a Evo Morales, no solo se metió en los conflictos de Latinoamérica, obviamente justificado a que México siempre ha recibido a quienes han sido perseguidos políticos, históricamente. Sin embargo, esto viene atado a lo que ya vimos, problemas con el crimen organizado, los problemas de la inseguridad, sus dichos es que no va, ellos buscan la 4T, como le llaman, el periodo de este gobierno, la cuarta transformación, como le llaman, otra mentira, para el populismo para la gente, donde no se pretende hacer violencia y ensangrentar las calles, sino lo que se quiere es ir a las causas, y por eso vamos a liberalizar todas las normas y reglas para los que cometen delito, pero no para los individuos, no, para las víctimas. Siempre tienen que estar en el orden del día, las reglas, porque ellos sí son castigados, pero los otros no, pobrecitos. Ante esta situación, los opositores de México hicieron muchos comentarios a medios internacionales donde se anunciaban que pedían disculpas por cómo AMLO había recibido a Evo Morales, dando una mala visión al mundo sobre México, y buena razón que tienen. Así como López Obrador también anunció que ellos no pueden evitar que hable Evo Morales, porque Evo Morales de México está generando caos en Bolivia, y ya le han dicho. Pero ellos dicen que no, claro, hay una libre expresión, obviamente. Siempre todo está válido mientras se justifica. Y mientras Evo desde México, desde un restaurante un súper exclusivo, desde allí maneja a la gente más humilde para que siga muriendo en Bolivia. Los resultados de esto fueron que el último informe se dio la última encuesta, que AMLO había bajado más del 10% de aprobación en su primer año de gobierno, y bien merecido lo tiene. Ante esta situación, López Obrador dice, bueno, vamos a aumentar para el 2020 el salario mínimo, sabiendo que esta no es la solución, para esta gente sí, pero ya como hemos dicho, tenés que hacer toda la estructura, todos los cambios en la estructura laboral, empresarial, de desarrollo, dar libertades, no bloquearlas, y dentro de esas libertades también el del salario, porque cuando pones un mínimo, es sabido que debajo de ese mínimo hay emprendimientos y empresarios que no pueden pagarlo. Y no empresarios millonarios, gente que la trata de remar todos los días. Y entonces ahí aparece el trabajo en negro, que también opaca a México. Esto es lo que no entienden estos socialistas. Y un hecho cómico y lamentable que ya nos tiene acostumbrado AMLO, nuestro presidente, es que ¿qué es lo que dice? Se persigna en público y dice, en mi gobierno estamos haciendo las cosas bien. O sea, él mismo se aprueba su gobierno. Se persigna y dice, esperemos que no vuelvan los corruptos y los racistas, influenciados por lo que pasó en Evo Morales. O sea, él no es racista. Él no es racista. Así son esta gente. Mientras tanto, en Colombia sucedió un acontecimiento que se relaciona con lo que está pasando en Latinoamérica y que parece, ya vamos a hablar de todos los canales, bien atado al grupo de Puebla, de Sao Paulo, que ya vamos a hablar de ello, un grupo de izquierda que se formó en los 90 y que está llevando a cabo
políticas de regionalización en la América Latina, donde están desestabilizando gobiernos por medio de manifestaciones violentas. Se envían porciones de gente a que hagan problemas, destruyan, robo, y emocionalmente toda la gente lo sigue y se la van a pelear con los policías. Represión, hay muertes, y ahí se justifica que los gobiernos se desestabilicen y caigan. Esto no pasó en Colombia, pero miren esto, se detuvo a una decena de cubanos, venezolanos, quienes estaban infiltrados en la futura protesta del 21 de noviembre al presidente Duque. Es para pensarlo, ¿sí? Es para pensarlo, y bien que Colombia se haya preparado. Y hay que estar preparado, así como Bolivia expulsó y como Argentina los tiene también, Chile está peleando. Hay que tener cuidado en Perú, hay que ver qué es lo que pasa y lo que pasó en Ecuador. En Chile, tratando de surfear en todos estos problemas de América Latina, lograron tener un acuerdo, lo que se llamó un acuerdo de paz y de la nueva constitución. Este acuerdo de paz busca, con la oposición, quienes están haciendo cargo de los movimientos, anunciaron que van a llevar a cabo una reforma de la constitución de la dictadura. Es decir, todos estos movimientos sociales que eran críticos a este gobierno conservador socialista de Piñera, porque ellos no son los salvadores, ellos son el problema también al incrementar el gasto y a enriquecer a los políticos. El problema no son ellos, claro, no son los políticos. El problema entonces es la constitución de los 80, generada en la dictadura. Puede ser que ese sea el problema, pero tampoco es la solución. El tema, y vuelven a ser, son los políticos, y ahí es donde va la gente. Y no agarren esta movilización los grupos de izquierda, buscando traducir estas protestas en queremos un cambio constitucional. No, se quieren cambios, se quiere una mejora, obvio, pero no viene eso encaminado con los políticos. No, ellos tienen que mantener su mismo estándar de vida, la élite ahí arriba, incrementando el gasto. Fácil, pero lo vamos a pagar los individuos. Se va a llamar a un plebiscito donde la gente va a poder decidir si quiere una nueva constitución o no, sí o no, en abril del 2020. Dentro de este plebiscito, los ciudadanos chilenos van a poder decidir si quieren la constitución de una comisión mixta o una comisión constitucional. ¿Cuál es la diferencia? En la comisión constitucional van a ser elegidos 100% de ciudadanos específicos para que se lleve a cabo la reforma de la Constitución. Y la comisión mixta es 50% elegidos y otros 50% parlamentarios. Si me preguntan a mí, los parlamentarios son unos inútiles. Inútiles. Se debe elegir gente con méritos, gente capacitada, porque si no, no va a ser una buena constitución. Los políticos están por un voto del pueblo, y el voto del pueblo a veces tiene sus errores. Pero ahora, para cambiar la constitución, para plantar una nueva semilla, para que crezca un nuevo árbol, trata de hacerlo lo mejor posible. Méritos, 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 méritos. Una vez tomada la decisión por plebiscito, el periodo de reformulación de la Constitución va a demorar unos 9 meses, con la opción de darles 3 meses más. Luego de ello, se va a llamar nuevamente a una votación obligatoria para que en esta votación obligatoria se apruebe o no la nueva Constitución. Por último, estamos en España. En España también todos estos aires que están ocurriendo en América Latina terminan pasando el océano y llegando a España. El pacto Sánchez-Iglesias del Partido Socialista e Iglesia de Podemos sacudió la política y la economía española, principalmente los mercados, que en los mercados se abrieron con pérdidas, principalmente en los bancos, por 6.000 millones de euros. Y siguieron con las pérdidas, recién recuperaron algo el día viernes. Sin embargo, todo proyecta a que si este acuerdo continúa, las empresas que cotizan en el mercado van a continuar cayendo por las perspectivas futuras que se ven.
Sánchez le dice a sus militantes que esta era la única solución para que no ocurra un bloqueo. Ahora, es la única solución para que él no sea electo, porque existían altas posibilidades de que él no sea electo nuevamente. Y para ser electo y sin condiciones de su proyecto, que ahora sabemos, no es un proyecto de desarrollo, sino un proyecto bolivariano, porque es lo que parece, para no sufrir ese bloqueo, termina negociando con los bolivarianos cuasi comunistas de Podemos. Recordemos, partido que fue financiado por el bolivarismo del siglo XXI de Chávez. Tenemos a Iglesias, quien apoyó a Chávez, quien apoyó a Evo Morales. Terminó pactando con ese partido. Y ahí te dice mucho. Casado, entonces, del Partido Popular y los opositores están aún callados, quietos, no están viendo venir lo que puede venir. Y los medios de comunicación españoles, algunos le están diciendo: despierten, muévanse rápido, porque puede llegar a venir un bolivariano al estilo español en España. Casado le dice: bueno, a nosotros nos han llamado, pero bueno, tienes que llamar, muévanse. Y por otro lado tenemos a Vox, el partido que es más de derecha, liderado por Abascal, quien dice: nosotros vamos a ser, si bien fuera una tercera opción, vamos a ser todavía un partido de afuera, no queremos negociar con ninguno porque todos son iguales. Otra forma también cerrada de no poder entender el problema grave que está sufriendo España, o que va a sufrir si esto continúa. Casado a la vez, tras el fracaso de Ciudadanos, el otro partido, pretende sumarlo y tratar de refundir en un nuevo grupo partidario para las futuras elecciones. El proyecto Sánchez Iglesias, los españoles deberían preguntarse: ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer para pelear por la democracia? Porque lo que viene no es democracia, viene un desorden, un desorden constitucional y político, donde se puede observar cuando envían al rey a Cuba. Lo envían a Cuba ¿a qué? A defender empresas. ¿Qué empresas? Primero, Libertad. Si cada uno de esos empresarios decidieron invertir en Cuba, bueno, que se aguanten el bloqueo americano. Va en su responsabilidad y sus riesgos. Pero no, es tratar de humillar al rey, no solo eso, sino la satisfacción de los socialistas y de poder demostrar el contacto y la afinidad que tienen con el régimen cubano. Una afinidad que Sánchez demuestra que la tienen ¿con qué? Con el pacto con Iglesias. Ahora, ¿este pacto qué es lo que propone? Más aumento del gasto, más impuestos para la gente, para las empresas. ¿Y en qué se traduce? Bueno, vamos a aumentar la ayuda a la salud, la ayuda a los programas sociales, etcétera. Pero todo eso implica gasto, nada es gratis, siempre se paga. Y siempre se paga con una lentitud y la economía tirándola para abajo. Se frena todo. Y la gente se va. Ocurre todo lo contrario, pero estos tipos no leen. No tienen experiencia, no leen, no saben, es un enfoque errado. Y esto es lo que deberían tener el temor los españoles. Y por lo cual deben pelear. Está bien la independencia, lo otro. Es otro test, pasa a ser secundario. Esto ya es la democracia española. Si bien tiene un monarca, pero es la democracia. Y tenemos que defenderla. Para que no vengan esos aires de esos aires de chavismo a estas tierras españolas, ni para que tampoco la afinidad con Evo Morales o con todos estos movimientos socialistas populistas de América Latina. ¿Por qué? Porque después nos van a adoctrinar. Van a adoctrinar a los niños, adoctrinamiento en la universidad, y eso que España se está salvando aún. Por eso se tiene que detener. Y los partidos, como el Popular, que si bien no son de derecha, completamente, tenemos como Vox, como Ciudadanos, únanse. Para que no dejen el conflicto, métanse en el gobierno. Tienen que pelear, meterse y no permitir que este pacto surja, que emerja. Tienen que bloquearlo.
Llegamos al final del episodio número 8. Abarcamos diferentes países y podemos entender nuevamente cómo se van relacionando todos a pesar de las distancias. Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias.